Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de quien les habla, Renato Martínez, y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la rueda de prensa de información sobre los trabajos sinodales de la primera sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Hoy, martes 10 de octubre de 2023, 27ª semana del tiempo ordinario, memoria litúrgica de San Paulino, obispo de York. Saludamos a todas las emisoras de radio y televisión que están retransmitiendo esta señal desde la oficina de prensa de la Santa Sede, en la cual el doctor Paolo Ruffini va a presentar precisamente junto a otros invitados lo que ha sido los trabajos sinodales de esta jornada y de este momento que está viviendo la Iglesia. El doctor Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación, también es presidente de la Comisión para la Información de esta Asamblea Sinodal. El día de hoy estará con él la doctora Sheila Leocada Pires, secretaria de la Comisión de Información, y estarán acompañados de el cardenal Joseph William Tobin, arzobispo de Newark, Estados Unidos, y de la religiosa Sor Gloria Liliana Franco Echeverry, presidente de la Confederación de Religiosos de América Latina, que ya están haciendo su ingreso a la oficina de prensa de la Santa Sede. Ellos seguramente nos darán a conocer un poco los avances de lo que es los trabajos que se han venido realizando desde el día de ayer, que se ha presentado el módulo B1 del Instrumentum Laboris, en el cual se ha pedido reflexionar, meditar, dialogar sobre lo que ha sido una comunión que se irradia. La transmisión en directo de la Cuarta Congregación General. Damos paso a la traducción en simultáneo que nos llega desde la oficina de prensa de la Santa Sede. A la Comisión para la Información, y después siguieron con las labores alrededor de la parte B del Instrumentum Laboris. Hoy tuvimos la oración y la quinta sección de los círculos menores, conversación en el Espíritu. Hoy tenemos aquí al prefecto del Dicasterio, Paolo Ruffini, presidente de la Comisión para la Información de la Asamblea. Después tenemos a Sheila Pires, eminencia, cardenal Joseph Tobin. Digo unas palabras rápidas solo para presentarle. Nació en una familia irlandesa en Detroit, en Michigan. Es el primero de 13 hijos. Es un religioso cardenal a partir del consistorio del 2013. Hoy es arzobispo de New York. Es el 7º sínodo al que participa, y esta vez participa como miembro del Consejo Ordinario de la Secretaría General del Sínodo. Y después tenemos a la hermana Gloria Liliana Franco Echeverry, religiosa de la Compañía de María, presidenta de la CLAR, Confederación Latinoamericana de los Religiosos, y teóloga. Es colombiana. La hermana Viviana se presenta como una mujer, hermana y discípula muy bien hallada. Hermana fue nuestra invitada aquí también durante el Sínodo de Amazonia. Y ahora le paso la palabra al prefecto Ruffini muy brevemente. Los miembros hoy eran 346 los presentes, y otro punto que quisiera remarcar, como decía también Cristiane, se completó a finales de la mañana la comisión para el informe de síntesis y la comisión para la información. Quisiera ahora pedirle a Sheila que lea el comunicado de la Secretaría del Sínodo con los nombres y todos los detalles de forma pormenorizada. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Como comentaba Ruffini, tenemos ahora una comisión para los informes de síntesis. Se compone del presidente, cardenal Jean-Claude Hollerich,
que es el relator general. Después tenemos los miembros ex oficio, el cardenal Mario Grech, el secretario general de la Secretaría General del Sínodo, el padre Ricardo Batocchio, secretario especial, y después tenemos a los miembros nombrados por la Asamblea, cardenal Fridolin Obongo Bensungo de África, de Congo, cardenal Jean-Marc Abelin de Europa, Francia, cardenal Gerald Cyprien Locua de América del Norte, Canadá. Tenemos a su excelencia José Luis Ayala de América Latina, Venezuela. Tenemos su excelencia Monseñor Shane Anthony McKinley de Oceania, Australia. Perdón si no pronuncio bien todos los nombres. Tenemos a su excelencia Monseñor Monier de las Iglesias Orientales de Líbano y padre Clarence de Bersan de Malasia. Los miembros nombrados son la hermana Patricia Murray y reverendo padre Bonfred. Y en línea con el artículo 11 del reglamento, la comisión se compone de los miembros siguientes: el presidente, Paulo Ruffini, y yo, Sheila Pires, y después tenemos a los miembros ex oficio nombrados ayer, el cardenal Jean-Claude Hollerich, el cardenal Mario Grech, su excelencia Monseñor Luis Marín de San Martín, tenemos a la hermana Nathalie Bercard, tenemos también a padre Giacomo Costa, padre Ricardo Bartocchio, doctor Matteo Bruni, Terry Bonaventura. Y perdón, los nombrados ayer son los siguientes: cardenal Víctor Manuel Fernández, cardenal Joseph William, su excelencia Monseñor Andrew Fuyania, tenemos a su excelencia Monseñor Pablo Vergello David, su excelencia Monseñor Anthony Randazzo, reverendo padre Antonio Spadaro y reverendo padre Khalil Alwan. Bien, estos son los miembros que representan a Argentina, Estados Unidos, Camerún, Australia, Italia y Líbano. Son los nombres. Gracias. Bien, en lo que concierne a la labor de las comisiones, podemos ver los artículos 11, 14 y 15 del reglamento. En lo que concierne a lo que estamos haciendo durante las labores del sínodo, ayer, como saben, entramos en la segunda etapa de la asamblea hablando del segundo módulo, el módulo B. A partir de ayer por la mañana trabajamos en los círculos menores, hablamos divididos en círculos, y las subsecciones del documento B que tenemos en el Instrumentum Laboris fueron objeto de análisis. Sheila puede volverlos a leer quizás, pero bueno, no sé si es útil. Círculos menores ayer por la tarde, círculos menores esta mañana, círculos menores divididos por grupos en subsecciones. Cada círculo comentaba una subsección. Hoy por la tarde tenemos las congregaciones generales, mañana por la mañana congregaciones generales y mañana por la tarde círculos menores. El jueves por la mañana círculos menores que trabajarán en una finalización del documento de síntesis. Esto es un poco todo. No tengo que decir otras cosas, así que bueno, no quiero explayarme más.
Le cedo el uso de la palabra a su eminencia, Cardenal Tobin, por favor. Si tiene algo que comentarnos sobre esta mañana. ¿Qué tal el trabajo que están llevando a cabo? Gracias, muchísimas gracias. Es un auténtico placer estar aquí. La verdad es que no sé si consigo decir que soy un representante del sínodo. Es algo muy amplio, una experiencia muy amplia. Lo que puedo decir es que es una experiencia que estoy disfrutando mucho, porque como católicos estamos viviendo un momento muy importante. Es algo que en realidad ya hacemos durante nuestros domingos. Profesamos nuestra fe, hablamos de la Iglesia, una Iglesia que se compone por diferentes pilares. Creemos en una sola Iglesia católica y apostólica. El sínodo es una experiencia intensa de dos de estas características. Uno, somos católicos. Como católicos, ¿qué significa? Significa mucho más que el término, la verdad, porque creemos como cristianos en una iglesia única y apostólica. Es algo que hemos llevado a cabo como misión durante muchos siglos, y la verdad es que en 2025 tendremos la celebración para los 100 años del primer concilio ecuménico. La verdad es que para mí es una experiencia increíble. Yo crecí en una familia con muchos miembros en Detroit, y la verdad es que me di cuenta que en mis escuelas, en mi escuela, mis compañeros hablaban un lenguaje diferente, comían alimentos diferentes, y fue muy difícil para mí. Pero ahora entiendo que hay diferentes maneras de hacer las mismas cosas. Tenía amigos de México, de Polonia, y la verdad es que crecí en un crisol de diferentes culturas, también en mi barrio. Son 25 años que soy sacerdote y los pasé en culturas muy diferentes. Es una experiencia para mí que es muy fascinante y siempre lo ha sido. Tenemos diferentes maneras de mirar a las mismas cosas como personas, y la verdad es que esto es un proceso muy enriquecedor, y yo creo que es muy interesante, de verdad, porque procedemos de contextos diferentes y ahora estamos viviendo en un sínodo muy diferente, un sínodo completamente diferente de lo que a que estábamos acostumbrados. Yo formo parte de un grupo de 12 y la mayoría eran de América Latina. Yo era el único que no era de América Latina. A principios, en mi primer grupo, la situación era esa, y la verdad es que fue una experiencia muy linda, muy enriquecedora. Hablamos de muchos puntos, hablamos de los ecos que resuenan en nuestras diócesis. En mi diócesis tuvimos más o menos 17.000 personas que participaron al proceso de escucha, y tenemos a más católicos en el New Jersey del norte. Estamos hablando de una población católica de 1,5, 1,6 millones de personas, un grupo muy ingente. Y como grupo hablamos de nuestras esperanzas, de nuestras preocupaciones, de lo que se está haciendo, de las ansiedades, y sin duda alguna, en esta experiencia breve durante los primeros días del sínodo, estamos hablando a un nivel de complementariedad muy alto. Muchas personas encuentran puntos en común en las preocupaciones, y hacemos hincapié en la escucha. Dios se hizo carne, y esto es fundamental. Estamos hablando, escuchando al soplo del Espíritu. La Iglesia debe preocuparse siempre de cuestiones carnales, siguiendo el hilo establecido por Cristo Jesús. Yo ahora formo parte de otro grupo. La mitad del grupo utiliza el inglés como tercer o cuarto idioma de trabajo. Tenemos a un miembro de Asia,
una joven madre de Ucrania y un pastor de Ghana, un teólogo de Malasia. Y el coordinador es de Singapur. La verdad es que para mí no se podría desear nada mejor. Gracias. Gracias a usted, Eminencia. Ahora escuchemos a la hermana Liliana que nos comentará su experiencia, por favor. Buenas tardes. Yo vengo desde América Latina y el Caribe y estoy aquí pues trayendo la voz también de ese continente y de la vida religiosa que peregrina en ese continente. Y la experiencia ha sido primero la de que realmente el protagonista del sínodo está siendo el Espíritu, que en el centro está la persona de Jesús y el deseo que todos tenemos de que se hagan explícitos los valores del Evangelio. Hay un deseo de realmente poder vivir al modo de Jesús, que es ese modo que humaniza, que levanta, que dignifica, que incluye, que posibilita que el otro sea en la totalidad de su dignidad. Está siendo muy significativa la experiencia de un método distinto desde la conversación en el espíritu, en mesas redondas, en las que nos reconocemos en esa común dignidad que todos nos tenemos, en un ambiente de respeto, de comunión, de valoración mutua. Como lo decía el cardenal Joseph Tobin, realmente es la experiencia de encontrarnos con distintas lenguas, con otras sensibilidades, con modos diferentes de entender las distintas temáticas que vamos abordando. Es la experiencia de la construcción colectiva, de sentir que todos tenemos algo para aportar, algo para decir, pero sobre todo que todos venimos habitados por los territorios de los que llegamos. Y hoy, precisamente, ayer en la tarde y hoy, cuando estamos de cara a ese núcleo, que es el núcleo B, en la ficha B1, pues lo que nos resuena es esa llamada a escuchar el grito de los pobres. En nuestra mesa de manera especial hoy, lo que ha resonado es eso, el grito de los pobres, los rostros de los pobres en la migración, la trata de personas, los que están siendo más excluidos. Hoy hemos sentido el llamado a ser presencia profética, presencia que se compromete, y hemos sentido el llamado también a unir fuerzas, a crear redes, a fortalecer las redes que tenemos. En nuestra experiencia de tejido, de lo común en el grupo, esta mañana surgía un profundo agradecimiento por lo que reconocemos también como compromiso de la Iglesia, sobre todo en esa dimensión social y ambiental. Todos reconocíamos que el seguimiento de Jesús tiene que traducirse en compromiso por el reino, que no es posible seguir a Jesús sin un compromiso también por el desarrollo humano integral. Y agradecíamos por tantos hombres y mujeres que en las distintas orillas del mundo caminan en condición de misioneros, ayudando a que tantas personas puedan vivir con más dignidad, que haya más posibilidades de educación, de salud, que muchos puedan tener más acceso a las condiciones mínimas para una vida digna. Y lógicamente hoy también nos preguntábamos por la casa común y dejábamos que nos resonara el grito de la tierra, de las culturas y de los más pobres. Está siendo la experiencia de construir en condición de hermanos desde esa mesa redonda que se asemeja a la mesa de un comedor familiar en la que hay sitio para todos. Gracias, hermana. Con gusto. Gracias a todos ustedes. Agradeciendo a la hermana Liliana Franco Echeverri, se da paso a las preguntas que van a
dirigir a algunos periodistas que están presentes en la sala de prensa para poder un poco profundizar lo que ha sido los trabajos de esta jornada y de las jornadas anteriores. Con la mascherina, scusami. Grazie. Una domanda a Paolo Ruffini e un'altra al cardinale Greco. Una pregunta para el prefecto Paolo Ruffini y otra para el cardenal Tobin. A Ruffini vorrei chiedere da dove è venuto. Al doctor Ruffini le pregunta de dónde ha salido la prohibición de comunicar en los grupos, las composiciones de los grupos, porque los grupos cambian. En cambio, al cardenal Tobin se le pregunta que, de acuerdo a lo que presentó el cardenal Hollerich, que los grupos han sido organizados desde arriba y cada uno descubre cuando llega recién a las mesas de trabajo. Y también las fichas de trabajo también pareciera que son solamente asignadas. Pareciera que el sínodo sea un poco dirigido desde arriba sobre la sinodalidad. La tendencia de las cabezas a elegir las cosas. Bueno, en lo que concierne a la primera y a la segunda pregunta, dejo claramente espacio también al cardenal, pero no se trata de una prohibición, son grupos que se forman y se vuelven a formar. Es un dato que yo no tengo, simplemente porque se trata de una asamblea que está encarando diálogos, entablando diálogos en pequeños grupos, pero lo que importa es el conjunto de comunión de la asamblea sinodal. Lo que se dice en todos los grupos se comenta a la congregación general, donde cada miembro puede hablar. Lo que es importante es la asamblea en su conjunto, no cada círculo. No queremos dividir la comunidad en 35 pequeñas partes. Esta es la explicación. En lo que concierne a las preguntas, es todo muy transparente. Podemos ver en el Instrumentum Laboris que se publicó allí, tenemos las preguntas que guiaron el discernimiento de los singulos grupos, de los grupos puntuales. Cada grupo puede comentar una pregunta, puede decir algo que va más allá de lo que se ha comentado. Nosotros empezamos con el segmento B1, que se divide en 5 subgrupos según las preferencias lingüísticas y temáticas de cada miembro. Se formaron grupos, de hecho, en base a con base en las preferencias de los participantes, escuchando en el proceso sinodal al pueblo de Dios, las diócesis, los continentes. Por ejemplo, grupo B1, B1-1, 11 grupos, B1-3, 5 grupos, B1-2, 9 grupos, B1-4, 5 grupos, B1-4-1, 4 grupos. Hoy por la tarde en la congregación general hablaremos de los temas B1-1 y B1-3. De los 11 y 5 grupos B1-1 tenemos a portugueses, franceses y 4 grupos ingleses, 3 hispanófonos. En el otro grupo tenemos también a ingleses. La verdad es que las preguntas se encuentran en el Instrumentum Laboris. Las voy a leer una vez más. B1.1. Pregunta general. ¿De qué forma el servicio y cómo alimentan la comunión en una iglesia sinodal, el servicio de la caridad, el compromiso por la justicia, el cuidado de la casa común? Caminar juntos significa no dejar a nadie atrás y ir al paso de lo que más están aislados. ¿Cómo podemos promover el protagonismo de todos en nuestra sociedad? Son preguntas generales que permiten a cada miembro, cada hermano, hermana del sínodo, de hablar, hacer una intervención en la primera ronda del círculo menor, compartir, escuchar lo que dijeron los demás, hablar después de la escucha, preparar un informe que se vota en el círculo para tener una mayoría lo más amplia posible. Muy a menudo tenemos la unanimidad porque la verdad es que se cosechan todos los comentarios de una forma muy transparente.
transparente. Después de esta labor brotan las intervenciones puntuales de los círculos. Volvemos a los círculos para hablar de nuestras perspectivas, para compartir con la Secretaría General del Sínodo el resultado del discernimiento individual, que después se vuelve a poner a disposición de la Congregación General. Es un proceso bastante largo, bastante complejo, pero la verdad es que se trata de una experiencia, no es una imposición a los demás. Puede proporcionar su respuesta si quiere, cardenal. Sí, voy a responder diciendo que algo me impactó mucho. La verdad es que he trabajado en las labores desde 2018, pero ahora veo que hay una sensibilidad, una voluntad fuerte de hacer hincapié en lo que podemos hacer como iglesia, una reflexión común. Estamos en una diócesis muy compleja, la mía, y celebramos la Eucaristía en 23 idiomas cada domingo. La verdad es que tuvimos que preparar muchos materiales, por lo menos para 8 o 9 grupos principales de diferentes idiomas. Después tenemos que hablar con Washington, para comentar lo que ha salido de nuestras labores. En algunos casos hay diferentes niveles de énfasis, pero la verdad es que nadie se ignora y nada se ignora. Esto me parece muy fuerte a nivel de nuestras labores sinodales. También en los encuentros continentales, la escucha siempre ha sido muy profunda. En América del Norte decidió tener encuentros continentales en línea. Fue la única. Yo tenía pensado, y lo hacemos, tener un encuentro en español, uno en francés, uno en inglés, y me impactó mucho. Me sorprendió también un poco que durante esos encuentros, la verdad es que salió el eco de la iglesia local y de las diferentes iglesias locales. Ha sido un trabajo muy complejo, muy difícil, y yo creo que el Instrumentum Laboris está siguiendo el hilo de esa tradición. Vamos a ver, todavía nos queda mucho por descubrir. Somos nuevos en este proceso sinodal, pero la verdad es que estoy seguro de que la belleza de este proceso es que empieza de la base, no desde arriba. Grazie Eminenza. Ha sido la primera pregunta dirigida al doctor Ruffini y al cardenal Tobin. Ahora, otra intervención. La primera pregunta es sobre el trabajo que se está realizando en los grupos. Es que han participado una madre rusa y una joven ucraniana. ¿Cómo ha sido la relación entre estas personas? ¿Cómo se han comportado? ¿Si se han sentado juntas? ¿Si se han saludado? ¿Cómo se ve el eco de este encuentro entre estas personas y el conflicto que está en curso? La segunda pregunta se refiere al contenido del grupo del módulo B1, un contenido bastante significativo y presente en América del Norte y en América Latina. Muchas veces el documento señala a aquellas personas que no se sienten aceptadas en la iglesia y que la pregunta es, a la luz de Amoris Laetitia, ¿qué pasos concretos se tienen que hacer para ir al encuentro de estas personas que son excluidas por su identidad, por su sexualidad, divorciados, separados, y LGTB, para poder hacerlos y acercarlos a la iglesia? ¿Cómo responden ustedes a esta pregunta y qué cosa de la conversación en el Espíritu ha salido como respuesta a estas interrogantes?
Bueno, la primera pregunta, la cuestión de la guerra en Ucrania. Sí, hablamos de la guerra en Ucrania y de otros conflictos, como el conflicto en Israel. Hablamos de las guerras que están, que estamos viviendo en nuestro mundo. Y también hablamos de las que lamentablemente no se comentan en la prensa. Las guerras en África, en Asia, guerras que son muy importantes, pero que lamentablemente muy a menudo quedan olvidadas. Hablamos de nuestras preocupaciones, una preocupación muy fuerte en mi diócesis, una preocupación que tiene que ver con el hecho de que muchas personas no se sienten en casa en el marco de la Iglesia Católica. Hace algunos años yo trabajé en un peregrinaje que hacía hincapié en esas personas que se sentían excluidas debido a su orientación sexual. No pude participar durante todo el proceso, pero ayudé mucho. Uno de mis obispos auxiliares, un obispo de Cuba, me dijo algo que me impactó mucho, una reflexión muy fuerte. Me dijo: la verdad es que tenemos una catedral muy bonita y espero que la puedan ver todos en algún momento. Es la catedral más bonita de América del Norte y es 5 pies más alta de San Pedro en Nueva York. La verdad es que yo creo que la construyeron unos artesanos italianos que eran inmigrantes en América. Se trata de un lugar maravilloso, comentó nuestro obispo, pero es más bonito cuando las puertas quedan abiertas. Yo creo que la belleza auténtica de nuestra Iglesia Católica es más fuerte, es más clara, es más evidente cuando las puertas están abiertas. Y yo espero que este sínodo nos ayude a abrir las puertas aún más, de una forma aún más significativa. El sínodo sitúa su reflexión en contexto, con los pies en la tierra, abrazando los distintos territorios. Y por eso está resonando con mucha fuerza la realidad de nuestro mundo, un mundo en el que hay xenofobias, nacionalismos excluyentes, líderes que se empeñan en construir fronteras, y en un mundo así, que es el nuestro, la opción de la Iglesia es la opción por la fraternidad, es la opción por la sinodalidad, es la disposición a entender que todos somos hermanos, y en un mundo y en una iglesia en la que nos miramos como hermanos, pues hay lugar para todos. Por eso hoy, de manera especial en mi grupo, con la ficha B11, pues sí nos resonaba la realidad de los excluidos, y traíamos a ese escenario de la conversación y del encuentro la realidad de los más pobres de nuestro mundo, de las caravanas y caravanas de migrantes que estamos acompañando en nuestra iglesia y de tantos otros que no alcanzamos a acompañar como quisiéramos. Traíamos la realidad de todas las víctimas de trata, de los desterrados, de los desplazados, de aquellos para quienes no hay lugar en esta sociedad. Y ante ellos sentíamos la responsabilidad de seguir uniendo fuerzas para hacer posible la acogida, para hacer posible la hospitalidad, para hacer posible el alimento, la educación, las condiciones que generen vida digna para ellos. Pero también sentíamos que como iglesia tenemos que ser defensores de los derechos humanos. Y tenemos que pronunciar esa voz profética que genere el necesario cuestionamiento que nos haga más conscientes a todos de esa necesidad de trabajar por un mundo mejor. Grazie, grazie sorella, grazie eminenza. Hacia la respuesta de Sor Liliana Franco Echeverri.
presidenta de la CLAR, Confederación de Religiosos de América Latina. Ahora, otra pregunta que están dirigiendo a los participantes en esta rueda de prensa. De la confidencialidad en el marco del sínodo, la falta de información. En este momento es la segunda vez que tenemos a miembros del sínodo con los que hablar en estas semanas. La verdad es que tengo una pregunta, porque en este proceso de 2 años hay personas que han trabajado mucho, han puesto sus esperanzas, sus sueños al servicio del sínodo y ahora se sienten un poco excluidos. ¿Cómo podemos incluirles más? ¿Hay algo que quiere comentar a estas personas? Cabe decir que es importante encontrar un equilibrio entre este espacio para la conversación en una rendición de cuenta frente al pueblo de Dios. Yo creo que tendremos un momento final de rendición de cuentas. Cuando el Santo Padre presentó sus líneas guías la semana pasada, nos habló de un sínodo libre, un sínodo que tiene la libertad de hablar y hacer hincapié en todas las diferentes cuestiones. En el marco de la sala del sínodo se da la bienvenida a las diferentes tensiones. Son tensiones que se acogen y aceptan. Yo creo que es muy importante comprender que esta falta de información, yo no soy periodista, perdón, pero yo participé en los sínodos de antes y yo recuerdo que teníamos 2 documentos, los lineamenta, que se producían unos 2 años antes del sínodo, se proporcionaban a la curia romana, a la UISG y no sé, quizás también a otras personas en el marco de la Iglesia, y después el instrumentum laboris que se construía durante las labores. No recuerdo que había más, la verdad, se proporcionaba muchísima información durante el sínodo, por lo menos durante las etapas preparatorias. Y yo creo que tendremos mucho tiempo en el futuro para proporcionar detalles, información. Cuando terminamos nuestro proceso de escucha en mi diócesis, todos querían participar, todos querían dar su opinión, pero debíamos llegar solo a un documento. A pesar de las diferencias en nuestro crisol de culturas, en nuestro mosaico de culturas, tuvimos que llegar a una sola voz. Yo creo que llegaremos a esa voz también en el marco de la asamblea sinodal. Y esta asamblea no es la última. Tendremos a otra sesión el año que viene y queda mucho por hacer durante este tiempo, durante este año. ¿Dónde está el micrófono? Continúan las preguntas a los participantes en esta rueda de prensa y después de esta pregunta al cardenal Tobin, ahora Franco Ferrari presenta la pregunta de la revista Misión Hoy acerca de algunos puntos del documento de síntesis del documento en la fase continental, así como en el Instrumentum Laboris. Ha salido el problema de la liturgia. La pregunta es para el cardenal Tobin como para Sor Liliana, que en la ficha B15 hay una pregunta específica. Es verdad que son preguntas que puedan estimular, incentivar. La pregunta es: se dice que las exigencias de rearticulación, de reformulación de la liturgia de acuerdo a las culturas locales, al inicio de esta conferencia han dicho que hay una gran variedad. ¿Este tema se ha afrontado y de qué forma se ha hecho afrontado? Quisiera decir una cosa, señala el doctor Ruffini.
Lo he dicho antes y ahora lo repito, que la congregación general B1 sobre B1-5 será mañana, 4 y 5 se realizará mañana. Alguna cosa se ha dicho en la congregación general del otro día, pero ha salido fuera, solo para precisar que estos dos puntos aún no se ha confrontado a nivel de congregación general sobre el punto 5. Yo la verdad, primero quisiera decir que no siento que existan agendas ocultas. Yo siento que el itinerario y la bitácora del sínodo es muy clara. Es el instrumento laboris. Y el contenido de todos los diálogos, de todos los encuentros sinodales es este, que está con claridad ofrecido a todo el pueblo de Dios. Y con relación a su pregunta, es verdad lo que dice Paolo, de que aún a ese tema no hemos llegado. Sin embargo, es un tema en torno al cual la Iglesia viene construyendo ya desde hace mucho tiempo. Incluso el sínodo pasado fue precisamente la posibilidad también de preguntarnos cómo hacer que los lenguajes, cómo hacer que las éticas y las estéticas de nuestra Iglesia, cómo hacer que nuestros modos litúrgicos puedan llegar a todos y puedan tener ese carácter de significatividad que se necesita. Entonces, el instrumento laboris, lo que se dijo en las etapas continentales, seguramente que va a nutrir esa reflexión que haremos esta semana de cara a la liturgia, pero esa es una pregunta que ya como Iglesia nos venimos haciendo, que nos resuena con fuerza, que nos interpela y que nos exige poder aprender y reaprender también esos modos que hagan más asequible el mensaje de Jesús, sobre todo a los jóvenes. Sí, da questa parte. Prego, nome e testata Diane. Continúan las preguntas, en este caso lo hace Diane Montaña de Catholic Heart. Una sobre los procedimientos para Pablo Ruffini y otra para su eminencia. Intento comprender, en cada uno de los módulos tenemos diferentes fichas de trabajo, así que solo un número de grupos trabajará un tema específico en esa semana. Quisiera hacer una pregunta en este sentido. ¿Cuál es la relación entre el informe que se está produciendo en el trabajo de los grupos con el documento final? Tendremos a una comisión para los informes de síntesis, quizás, que decidirá cuáles intervenciones entrarán en el informe final. Espero haber sido clara con mi pregunta. Y después, Cardenal Tobin, como sabe, en Estados Unidos, cuando las puertas de la Iglesia quedan abiertas y son acogedoras, la Iglesia es más bonita. Hay más luz en la Iglesia. Hay muchos fieles que van a misa, pero que se sienten que han sido echados de la Iglesia. Esto pasa en Washington, en otras diócesis donde había la misa tradicional. Las personas se echaban porque no formaban parte de lo habitual. Yo creo que hay comunidades donde hay personas que la verdad quisieran participar pero no pueden. ¿Qué quiere decir a los católicos, sobre todo en el marco de Estados Unidos, también en Europa, que no se sienten representados y que se sienten un poco tristes, porque la verdad es que en el Instrumentum Laboris no se habla de ellos o ellas? Bueno, lo que puedo decir es que la experiencia de ser echados o echadas forma parte de los signos de los tiempos, no solo en el marco de personas que, quieren una misa más tradicional, pero cuando era arzobispo de Indianápolis,
Tuvimos que cerrar algunas parroquias porque habían perdido el objetivo originario. Por ejemplo, recuerdo que antes había una parroquia muy grande que ahora ya no existe. Pero la verdad es que es muy importante discernir cuál es el camino futuro. Y nosotros lo hicimos en Estados Unidos. En algunos casos las decisiones son decisiones que conllevan mucho sufrimiento. Cuando anunciamos el cierre de diócesis, la verdad es que yo sé con antelación que para algunos será injusto. Lo entiendo. Son experiencias interesantes. Yo en Nueva York recuerdo que recibí una comunicación sobre algo que había pasado en Indiana. Había una persona que se había quedado que se había quedado bastante triste porque habíamos cerrado a una diócesis. Y bueno, nos lo comentó. Comentó que estaba bastante ofendido, amargado. Pero después de unos años creamos una nueva comunidad y esta misma persona que a principio se había visto muy afectado y se resintió mucho, la verdad es que dijo que al final, en resumidas cuentas, el proceso había sido un proceso positivo. Sabemos que hay personas que, quisieran una misa más tradicional, pero tenemos que recordar que las decisiones que tomamos son decisiones que se toman también en el seno del dicasterio para el culto divino. Hay mucho por hacer y son decisiones difíciles las nuestras. Yo entiendo que en algunos casos hay personas que sufren, personas resentidas, enojadas, sobre todo las personas que se identifican quizás con la misa tradicional, pero yo creo que nadie le está echando de la iglesia de hoy. Teníamos otra pregunta para mí, ¿sí? ¿Cómo funciona a nivel de procedimientos? A nivel de procedimientos funciona que con base en las preferencias de los miembros se formaron estos grupos que se han vertebrado después hablan con la congregación general por medio de un informe. Tenemos 35 informes que se vertebran en los grupos para compartir lo que se dijo, lo que se pensó, las tensiones, pensiones, posiciones diferentes también. Es importante que toda la congregación general se informe en este sentido sobre las labores. El segmento que mencionaba usted se desarrollará por la tarde de hoy, mañana por la mañana. Tendremos solo círculo menores sobre el segmento B. En estas congregaciones generales tenemos los informes de los círculos y las intervenciones puntuales con base en lo que se escucha. Los miembros pueden hablar, pueden pedir el uso de la palabra. Hay muchas palabras pedidas y después de la congregación final última sobre el tema de un segmento, mañana la tendremos para el segmento B por la tarde. Nosotros todos volvemos a los círculos y con base en lo que se ha escuchado en los diferentes círculos y en las intervenciones puntuales se vuelve a hablar, se vuelve a entablar un diálogo y al final se proporciona un informe al respecto. Se habla de las propuestas, de las tensiones y se entrega la labor a la Secretaría del Sínodo y a la comisión que tiene el encargo de analizar los informes de síntesis después de una labor que se va vertebrando de segmento en segmento. Se pasa a la etapa C. En la etapa C, el objetivo es hablar de un borrador del informe de síntesis preparado con un lenguaje no eclesial, preparado por expertos que escucharon todo y que
juntaron los diferentes puntos de las congregaciones. Después se volverá a las congregaciones finales a nivel general para hablar de los documentos finales. Un documento de síntesis será el objeto, el fruto de esta asamblea, que después se entregará a todos y que el año futuro, el próximo año, será objeto de la labor siguiente. Es un proceso en el que queremos compartir un discernimiento conjunto y coral. Espero haberlo explicado bien. Es muy complejo, lo entiendo, pero como decíamos antes, todo se está arraigado en el intercambio, no en la exclusión. Gracias, Leonardo, por favor. Hola, Jonathan Little, del National Catholic Register. Solo quisiera remarcar algunos puntos sobre la metodología. El Papa hizo hincapié en la importancia de que todos se incluyan y participen en el sínodo. Por ende, el tema de asignar a miembros a grupos específicos es algo muy nuevo en el sínodo, y estos pequeños círculos participan en la conversación en el espíritu con una experiencia diferente con respecto a las intervenciones en las congregaciones generales. Paolo Ruffini, al cardenal, quisiera preguntar de qué forma responden a las preocupaciones en torno al hecho de que este enfoque no permite a todos los miembros de hacer hincapié en todos los temas de la misma manera, y que al fin y al cabo los documentos finales no reflejarán toda la opinión de la Asamblea en su conjunto. Bueno, yo puedo decir, saben, Este es mi tercer sínodo como miembro del grupo de comunicación. A diferencia de otros sínodos, yo he notado que cada miembro puede intervenir muchas veces más, porque en los círculos menores se hacen muchas intervenciones muchas veces. Ahí tienen más de un turno para poder intervenir. Se habla, se reza, incluso en los momentos de silencio, se habla libremente. Muchas veces, como saben ustedes, algunas preguntas son muy abiertas que permiten ir más allá de la pregunta específica, incluso ir más allá de lo que indica el segmento B1 o el segmento A. Anteriormente, el colega ha hecho una referencia a la liturgia. Como yo dije en la anterior rueda de prensa, este tema ya salió anteriormente en el segmento A, que tendría que haber sido tocado en el punto 5, pero hablando de comunión, hablando de la iglesia, han salido a la luz en los círculos menores, y son los círculos menores el tema de la liturgia. La liturgia como fuente y culmen de la comunión, como alimento de la comunión, la liturgia dominical, que se han dicho cosas en el segmento A que no eran, pero que eran afrontados en el tema en el punto 5. Pueden ser algunos puntos importantes sobre este tema. En segundo lugar, quisiera decir que están las congregaciones generales, y en las congregaciones generales, uno que habla sobre el B1.1 puede pedir la palabra y intervenir cuando se habla de otros puntos sobre la iglesia o sobre el ecumenismo. Es decir, puede pedir la palabra y hablar. En realidad, existe un gran momento de compartir que inició con el retiro presinodal. Hay un gran compartir entre los miembros del sínodo. Esta es mi experiencia personal. Por lo menos. Bueno, gracias. Es una muy buena pregunta. No sé si ya lo comentábamos, pero la hermana Liliana y yo y todos los miembros, antes de llegar al sínodo, proporcionamos informaciones personales, nuestros contactos y también nuestras preferencias a nivel de idioma
en los pequeños grupos, y cuando vimos la lista con los diferentes grupos que tienen en cuenta los temas de la comunión, de la misión y de la participación, pudimos dar unas preferencias, y creo que el cardenal Grech, durante la apertura el miércoles pasado, comentó que en realidad todas las preferencias fueron respetadas. No existen grupos con personas que no querían estar en ese grupo. Y yo creo que esta es una muy buena oportunidad de escucha. Podemos escuchar las intervenciones en la plenaria, y la verdad es que las personas que no hablaron de un tema en los círculos menores pudieron escuchar las ideas de los demás durante la plenaria. Esto no pasaba en los otros sínodos en los que participé como obispo. Recuerdo que en los primeros 5 yo era un superior general y lo sentía mucho, porque los obispos en algunos de los sínodos no podían hablar de lo que querían comentar. Yo creo que ahora no se puede decir esto. Nos estamos percatando de este aspecto, la verdad. Hay obispos y otros miembros que han escuchado las otras personas del pueblo de Dios durante años, han escuchado el clamor de todos, y de esta forma, la verdad es que estamos trabajando de una forma muy libre. Y nadie me dijo que no se ha sentido libre durante las conversaciones, la verdad. Solo añadir que cada miembro en su círculo menor puede decir: esta pregunta no me gusta, así que quiero responder a otra. O puede solicitar que en el informe se indique que no está de acuerdo con un punto específico. Tomamos nota de todo. Todo después se comenta durante la congregación general. Gracias. Una colega por allí. Paola Reacia, Rome Report. En español, porque es dirigida para Sol Liliana. Quería preguntarle, porque ha mencionado la trata esta mañana, y sobre todo porque la CLAR ha dado voz a muchas mujeres víctimas de trata, ¿no? Entonces, quería saber qué mensaje, y si llevó algún mensaje de ellas al sínodo, y cuál es. Eso es. Sí, a los círculos menores llega el proceso de escucha de cada continente, y coincidimos en que muchos de los continentes llevábamos la voz de las víctimas de trata de personas. En nuestro continente concretamente estamos trabajando en red, estamos unidos, vida religiosa, laicos, instituciones, incluso no creyentes, respondiendo a este fenómeno de la trata de personas. Y entonces la petición fundamentalmente pues es seguir acrecentando ese trabajo en red que posibilite la denuncia, la identificación de todas esas redes y esos tejidos, esas marañas de corrupción que son las que sustentan la trata de personas, pero luego el apoyo también para lo que significa reconstruir la vida. El énfasis en la escucha, en el tejido emocional, en el tejido laboral que pueda sustentar la incorporación de las personas nuevamente después de haber sido víctimas de trata, pues a sus entornos familiares, a entornos laborales o profesionales que puedan ser más seguros. Resonaba con mucha fuerza historias con nombres concretos, porque una de las cosas bonitas que está pasando en los círculos menores es que se han trascendido los discursos teóricos y que estamos trayendo la vida, que se está trayendo la experiencia, que se está trayendo el clamor concreto de las personas. Entonces,
el diálogo termina siendo un diálogo poblado también de nombres, de realidades concretas, de gritos concretos que hacen que nos movilicemos también desde nuestra identidad cristiana y que nos preguntemos por el más, cómo responder y cómo responder mejor a estas realidades. Y yo quería añadir algo a la pregunta por lo metodológico. Realmente en este sínodo hay muchísima más posibilidad de que resuene la voz. Y hay otro medio para eso, y es que todos, frente a todos los temas, podemos enviar a la Secretaría del Sínodo aportaciones personales, ya no frente a un solo tema, que era lo que hacíamos en sínodos pasados, sino que ahora es posible enviar aportaciones de todos los temas que se quiera. Una última pregunta. Vamos a ver quién había antes. El señor por allí. Gracias. Mark de Australia. Su eminencia. En los últimos sínodos, la verdad es que me he percatado del hecho de que hablamos siempre de la importancia del sensum fidelium y del discernimiento del soplo del Espíritu. Yo me percato del hecho de que muy a menudo hay teorías de la conspiración alrededor del sínodo. Me parece un poco que en algunos casos el soplo del Espíritu no se escucha de verdad. Yo tengo mucha confianza en Papa Francisco. Estoy seguro de que después de estas dos sesiones, las primeras dos, tendremos un discernimiento con el Papa Francisco y llegaremos a algún tipo de conclusión. ¿Qué le parece? Bueno, antes de dejar la diócesis, alguien me habló y me hizo preguntas sobre el discernimiento. Yo creo que es importante recordar que el discernimiento es un verbo en el sínodo. En algunos casos se dice, yo llevo a cabo un discernimiento, tú llevas a cabo un discernimiento y él decide. Parece quizás demasiado fuerte, pero es así. Tenemos todos que cooperar con el Papa Francisco. Él escucha mucho, nos escucha mucho y está súper informado. Toma con gran seriedad el tema de la unidad en el marco de la Iglesia y el proceso que estamos llevando a cabo. Yo tengo la certeza de que cuando se toman decisiones con la votación, en algunos casos, en el pasado, no se aceptaban. Pero en este momento estamos viviendo un proceso diferente. Hay aspectos de nuestros valores que tenemos que tener en consideración en nuestras reflexiones. Es un sínodo del silencio y no se trata solo del silencio de los medios sociales. También después de las intervenciones en el sínodo guardamos un momento, bueno, son 4 o 5 minutos de silencio, un momento en el que guardamos silencios y intentamos procesar cuál es la voluntad del Espíritu Santo. La verdad es que es importante recordar que se trata de una preparación. Y este es un hilo conductor de nuestros días, de nuestras labores. Ayer hablamos, después de una liturgia muy bonita, según la tradición bizantina, con Chrysostom. Yo creo que el discernimiento es una oportunidad, o más bien está repleto de oportunidades, y el Santo Padre tomará muy en serio el fruto de nuestro discernimiento conjunto y coral.
De esta manera vamos llevando adelante esta rueda de prensa. Están preguntando ahora si el Papa Francisco ha estado ayer en el aula y si también hoy ha acompañado a los trabajos sinodales. Dunque il Papa non partecipa ai circoli minori. El doctor Ruffini está precisando que el Papa no precisa en los círculos menores. A pesar de que en la agenda pueda estar escrito, el Papa no está presente en los círculos generales. Esta tarde tenemos congregación general, esperemos que pueda estar presente. Me acaban de avisar que el Papa ya está en el aula, entonces me parece que nosotros tenemos que correr. No, è che quando ci sono i circoli minori lui non c'è. Como saben ustedes, cuando hacemos los círculos menores, él no está. Y ayer estaba recibiendo a los obispos del Congo en visita límina y no ha podido estar con nosotros en la congregación general ayer por la mañana porque teníamos la celebración litúrgica bastante larga. Esta mañana teníamos los círculos menores y esta tarde tenemos la congregación general y el Papa ya nos espera en el aula. Están avisando también que publicarán brevemente los integrantes de las comisiones de comunicación y de resumen. A nombre de Vatican News les agradecemos por haber estado con nosotros y los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News para poder tener mayor información de lo que viene ocurriendo en esta 16ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos. Muchas gracias, muy buenas tardes y sigan siguiendo, acompañando, orando por este sínodo sobre la sinodalidad. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.